Espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia y soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco. Es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio. Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, hace calor, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Buenas tardes, señorita. Entre las gentes al lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabes que te decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras. Guárdalo, acarícialo, tíralo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Espero curarme de ti, Jaime Sabines. Creo que últimamente hemos dejado de lado la poesía. De hecho, ya tiene rato que la gente no escribe poesía. Y tal vez antes de la llegada de la música, los discos, era más frecuente que eh, la gente leyera poesía. Incluso llegué a conocer personas que en familia se paraban y leían poesía en tertulias familiares. Eh, y me parecía divertido. Después, pues bueno, viene el auge de la música y pues ya la diversión deja de ser el platicar y leer en familia, ¿no? Sin embargo, pues hasta hace algún tiempo, y yo creo que actualmente sin duda hay mucha gente que escribe aún canciones con poesía. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me encantaba Joaquín Sabina, y la primera vez que escuché, eh, que leí las letras de Sabina, porque escuchaba, creo que era la canción de A la orilla de la chimenea, y dije, qué hermosa canción. Y, y empecé a leer la letra y comencé a ver la métrica que tenía, ¿no? Me di cuenta que tenía métrica y me di cuenta que eran poemas. La música de Joaquín Sabina o las canciones de Joaquín Sabina son poesía. Y obviamente ya después sacó sus libros de poesía y pues también los adquirí y me gusta cómo escribe Joaquín Sabina. Y así muchas personas creo que podemos amar la poesía. Yo recuerdo que tuve un acercamiento a la poesía desde pequeño con Rubén Darío, después algo más jocoso con Francisco de Quevedo y Villegas, y algo más complejo eh, con Luis de Góngora, ¿no? Y Argote. Y en la secundaria recuerdo que pues también se nos daba que leyéramos poesía. De hecho, en la secundaria se nos daba que leyéramos a los clásicos, ¿no? Ahora con mis hijos, recuerdo que hay muchas novelas que les dejan leer, novelas cortas, juveniles les ponen, pero que carecen de valor literario. Los clásicos, algunas personas dicen es que los jóvenes no están hechos para leer los clásicos todavía. Tienen que empezar a acercarse a la poesía o acercarse a la literatura por cosas más simples, más sencillas, ¿no? Y te piden libros de autores completamente desconocidos y cuando tú lees su obra te das cuenta que es completamente intrascendente. Los clásicos son clásicos porque han trascendido el tiempo. Una obra de arte trasciende el tiempo. Puede haber modas, puede haber protección hacia algunos artistas,
en algún momento histórico, pero si su obra no tiene valor, quedará en el olvido. Y sin embargo hay gente que produce obras de arte y pese a no tener ese mecenazgo de alguien, algún político importante o algún empresario acaudalado, pasan a la historia por su obra. No sé, ahorita recordaba a Salvador Dalí, ¿no? Y bueno, muchísimos artistas que pudieron haber quedado en el olvido, pero que su obra trascendió. Y en la literatura, pues se da lo mismo, ¿no? Entonces los clásicos, creo que los que tenemos cierta edad, pues recordaremos haber leído el Cantar de el mío Cid, el Ramayana. eh, Recuerdo unos libros que venían unos libros que fueron editados por José Vasconcelos, que era de cuentos y que era para las primarias, para los niños de primaria. Y ahí venía un cuento que se llamaba El Címbalo de Oro, que era un cuento indígena. Y muchas otras obras más que leías cuando estabas en la secundaria y después pues en el bachillerato recuerdo que leí a Dante Alighieri, recuerdo que leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky y se convirtió en una de mis obras literarias favoritas. También el Quijote era leído en la secundaria, ¿no? Recuerdo que ahí fue mi primer acercamiento al Quijote y ya después tuve oportunidad de leerlo en más de una ocasión. Recuerdo que en el bachillerato, en el CCH en particular, por eso quiero mucho al CCH porque me hizo crecer intelectualmente y lamentablemente ahora eh, la apreciación que hay hacia la literatura pues es muy pobre, ¿no? Y por eso puedes entender que la gente escuche canciones tan vacías, ¿no? Primero en espíritu, su contenido, eh, lo que manifiestan, la idea que proyecta una canción, a veces son muy banales, muy vacías para mi gusto. Pero además, cuando lees las letras, ves que sus rimas son completamente eh, sosas, repetitivas, infantiles, pueriles, mm, y además no tienen métrica, es decir, no son poesía. De hecho, el año pasado, si recordarán, se hizo este evento de recordando a Renato Leduc aquí en la cantina de la Jalisciense. Y en aquellos tiempos, intenté escribir algún soneto para regalar. Sin embargo, los que pues, han escrito sonetos saben que viene sobre un tema en particular y después un desarrollo y las últimas rimas es una conclusión. Y me fueron cambiando tanto los temas centrales que acabé por tener como 4 o 5 sonetos inconclusos. A lo mejor algún día se los leo. Y al final no los terminé. Pero es un ejercicio bastante interesante, intelectual bastante interesante, porque pues tienes que tener una idea general, tiene que rimar, tiene que tener determinada métrica cada uno de los renglones, y entre párrafo y párrafo pues hay una relación, entonces es interesante. Y recientemente recordaba a Jaime Sabines con este poema que les acabo de leer y les recomiendo que lean poesía y lean poesía con la familia. Vamos a cerrar este pequeño video con al azar, amor mío, mi amor, amor hallado, de pronto en una ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada. Lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada. Te quiero, amor, amor, absurdamente, totalmente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de este cuarto a solas,
en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Y este fue un poema más de Jaime Sabines. Amor mío, mi amor. Espero que los hayan disfrutado y que la lectura no haya sido tan mala. Un abrazo, los quiero mucho.